Entonces acá tenemos la escala de riesgo del TIMI para el Zika-ST no elevado, ¿no? Ahí tenemos 7 variables, cada una tiene valor de un punto, ¿no? En donde encontramos, por ejemplo, edad mayor de 65 años, ya tiene un punto, ¿no? Que tenga el paciente 3 o más factores de riesgo coronario, ¿no? ¿Qué factores de riesgo son esos? Hipertensión arterial, que tenga hiperlipidemia o que tenga historia familiar de enfermedad coronaria, ¿no? Como antecedente, que tenga diabetes mellitus, ¿no? O que sea fumador, ¿no? Si el paciente tiene 3 o más de esos factores de riesgo, ese es otro punto más para la escala de TIMI, ¿no? Después, en tercer lugar, tenemos que tenga ya pues digamos un diagnóstico ya de una enfermedad coronaria estudiada con estenosis coronaria más del 50%, ¿no? Que en los servicios de cardiología a veces se conocen a los pacientes y sabemos que este paciente tiene ya un estudio hemodinámico, angiográfico y que pueda determinar digamos esa variable, ¿no? Ahora, si un paciente tiene en el electrocardiograma alteraciones en el ST, es un punto más, ¿no? Que el paciente tenga 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas es otro punto más para un riesgo más alto, ¿no? O un paciente que haya sido recomendado tomar aspirina por un médico en los últimos 7 días, ¿no? Y en último lugar tenemos que tenga marcadores de necrosis miocárdica positivos, o sea, un paciente pues, que tiene troponina positivo o CPK-MB positivo definitivamente es un Zika-ST elevado de alto riesgo también, ¿no? Entonces es un punto más, ¿no? Entonces dentro de la escala de riesgo TIMI tenemos esto, ¿no? Que a medida que va aumentando el puntaje del score, va aumentando también la mortalidad del paciente, ¿no? Para el paciente pues, que tiene score 6, 7, pues tiene un 40.9% de mortalidad, ¿no? Entonces la interpretación del score es de 0 a 2 puntos, el paciente es de bajo riesgo, de 3 a 4 puntos es un paciente de riesgo intermedio, y de 5 a 7 puntos es un paciente de alto riesgo que probablemente requiera una intervención de una angiografía con dilatación y colocación de stent, ¿no? Fíjense cómo las troponinas son de mucha ayuda también determinar, por ejemplo, la sobrevida. Por ejemplo, en el recuadro superior izquierdo ustedes pueden ver cómo hay una comparación en este estudio en el busto, en el cual la sobrevida es mayor a los pacientes que tienen Zika-ST no elevado, troponina negativo, ¿no? Y mucho menos sobrevida tienen los pacientes pues, que tienen Zika-ST no elevado con troponina positivo, ¿no? Entonces, definitivamente tener un paciente Zika-ST no elevado, troponina positivo, ya es de alto riesgo, ¿no? O por lo menos un riesgo importante. Lo mismo, ¿no? Cambios en el ST, ¿no? Si un paciente pues tiene supradesnivel o infradesnivel del ST, en este caso estamos hablando de Zika-ST no elevado, que tiene ST deprimido, ¿no? O infradesnivelado, tiene peor mortalidad, ¿no? Que un paciente que no tiene cambios en el ST o de la onda T, ¿no? Entonces, digamos que el electrocardiograma también nos ayuda en ese aspecto para la estratificación del riesgo, ¿no? Y fíjense también en el recuadro de abajo el número de crisis que el paciente presenta, digamos en emergencia, ¿no? Un paciente pues, que tiene menos crisis, o sea que se divulga rápidamente el dolor y que se hace, digamos, más manejable desde el punto de vista médico, clínico y farmacológico, tiene mejores resultados que un paciente que tiene 3 o más crisis, ¿no? Si un paciente, a pesar del tratamiento que le estamos dando, sigue teniendo angina, ese paciente es de peor pronóstico, ¿no? Y tenemos que hacer algo más, ¿no? Entonces, fíjense, el de bajo riesgo probablemente se quede en la unidad de dolor torácico, ¿no? Para ver más o menos qué otros exámenes se le pueden hacer. El paciente de alto riesgo definitivamente tiene que ir a terapia invasiva, ¿no? Y el de riesgo intermedio, ya de acuerdo al juicio clínico, puede ir a terapia invasiva como puede ir a terapia conservadora, ¿no? Esto en el marco del Zika-ST no elevado. Entonces, en el manejo del Zika-ST no elevado o sin elevación del ST, pacientes de alto riesgo, ¿no? Usualmente son pacientes que, a pesar que le estamos dando un tratamiento máximo, los síntomas persisten o fallan en remitir.
paciente sigue haciendo angina, sigue haciendo cambios electrocardiográficos, ese es un paciente de alto riesgo. Ese paciente tiene que ser sometido a un cateterismo urgente para hacer una angiografía, una angioplastía urgente o un bypass aortocoronario urgente, ¿no? Si no, ese paciente se puede morir en un shock cardiogénico, ¿no? Y fíjense que justo en este paciente de alto riesgo, ¿no?, se ha comparado la terapia invasiva versus la terapia conservadora, ¿no? Y fíjense cómo la evidencia de los estudios en los pacientes con SIC-ST no elevado de alto riesgo, la terapia invasiva definitivamente que es mucho mejor que la terapia conservadora. Entonces se ha visto en los pacientes con SIC-ST no elevado de alto riesgo, por los estudios, ¿no?, se ha visto de que la terapia invasiva definitivamente que es mucho mejor que la terapia conservadora, ¿no? Y ahí están todos los estudios que hablan de este método y entonces nos hacen pensar de que la terapia invasiva en este paciente debe ser la de elección, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las recomendaciones en pacientes que reciben terapia invasiva temprana, ¿no?, para indicaciones de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay varios factores que nos hacen pensar que un paciente de alto riesgo, por ejemplo, un paciente con angina recurrente, ya lo hemos conversado, ¿no?, o que tenga una isquemia en reposo, baja capacidad funcional, troponinas positivas, definitivamente de alto riesgo, ¿no?, cambios en el ST, ¿no?, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso nos habla pues de que el paciente está sufriendo un territorio amplio de isquemia, ¿no?, que tenga un galope de tercer ruido o que entre en edema pulmonar. Eso nos habla de que un compromiso importante del territorio isquémico y pues ese paciente es de más alto riesgo definitivamente, ¿no? O que tenga pues un soplo nuevo y una insuficiencia mitral que nos pueda estar hablando de una disfunción de músculo papilar. Entonces la regurgitación mitral nueva que aparece en un paciente con SIC-ST no elevado coloca a este paciente a alto riesgo, ¿no? Después tenemos una función ventricular disminuida, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, en una unidad coronaria o una sala de shock trauma se le hace un ecocardiograma y se le encuentra una fracción de eyección disminuida menos del 40%, este paciente también tiene alto riesgo de tener una muerte, digamos, más rápida en sala de emergencias, ¿no? O inestabilidad hemodinámica también, un paciente que empieza a hacer hipotensión, ¿no?, y que no responde bien a la suspensión de vasodilatadores y se compromete con disfunción ventricular, ese paciente también es de alto riesgo, ¿no? O que está haciendo, por ejemplo, alteraciones eléctricas, tipo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ese paciente también definitivamente debe entrar a un cateterismo urgente, ¿no? Y bueno, finalmente pacientes con ya antecedentes de bypass coronario dentro de los últimos 6 meses también requiere una terapia invasiva de urgencia, ¿no? Ahora, la terapia puede ser, digamos, urgente, o sea, eso entre las próximas 4 o 24 horas, ¿no? O puede ser digamos, una terapia invasiva temprana dentro de las últimas 72 horas o electiva más adelante, ¿no? Dependiendo también del riesgo del paciente, ¿no?, se va a hacer una intervención temprana, ¿no? Y obviamente depende mucho de lo que cuente el hospital, ¿no? Si el hospital cuenta pues con hemodinamistas preparados de guardia a las 24 horas, entonces un paciente de alto riesgo puede entrar rápidamente a una sala de cateterismo y solucionar el problema, ¿no? Pero hay hospitales donde no necesariamente hay hemodinamistas las 24 horas, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, dependiendo mucho también del riesgo del paciente y de las manifestaciones clínicas, y más que todo de los datos que podamos recoger en relación al score, puede entrar urgentemente a una sala hemodinámica o en forma temprana o en forma electiva un poco más adelante, ¿no? Entonces, pacientes de alto riesgo, definitivamente angiografía coronaria con intervención percutánea o en todo caso pues cirugía de revascularización temprana. Pacientes de riesgo intermedio pueden también o ir a angiografía coronaria, ¿no?, dentro de las 72 horas, digamos, sin la premura del paciente de alto riesgo, o puede ir de repente, según la experiencia y según el riesgo del paciente, ir a una terapia más conservadora, ¿no? Pero usualmente la mayoría de pacientes de alto riesgo se les hace su estudio hemodinámico o coronariográfico dentro de las 72 horas, ¿no? Esa es la recomendación. Y los pacientes de bajo riesgo, definitivamente ellos van a tratamiento médico convencional con antiagregantes,
beta bloqueadores y vasodilatadores venosos, ¿no? Fíjense, este es el manejo de Zika o ST no elevado de bajo riesgo, ¿no? El paciente de repente tuvo dolor en su casa, llegó a la emergencia, ya no tiene dolor, ¿no? Las ondas T no son, digamos, muy importantes, no definen mucho, incluso pueden tener electrocardiogramas normales y troponinas negativas. Este paciente de bajo riesgo puede ser, digamos, dado de alta si las troponinas son normales, en forma, digamos, por lo menos una muestra con una diferencia de 12 horas, ¿no? Entonces estos pacientes pueden ir bien con tratamiento médico y más bien ya después se le pueden programar pruebas adicionales como son una prueba de esfuerzo, una gamografía de perfusión o en todo caso un ecocardiograma de estrés con dobutamina o un angiotem, ¿no? Que también nos podría ayudar para evaluar la localización de las lesiones, ¿no? Entonces, veamos ahora cómo es el tratamiento médico, ¿no? Entonces, las metas del cuidado del tratamiento médico es básicamente que tenemos que disminuir la cantidad de miocardio en riesgo de necrosis, ¿no? Entonces, bueno, a veces el paciente pues viene con una localización de infarto que es bastante extensa, entonces tenemos, digamos, que disminuir la cantidad de miocardio en riesgo que se va a necrosar, ¿no? La meta de eso es, ¿qué cosa? Es preservar la función ventricular, porque si nosotros queremos, digamos, reinsertar a esta persona a su trabajo habitual, a sus labores habituales, requiere tener una función ventricular preservada, ¿no? Entonces, cuanto más rescatemos, más miocardio rescatemos, más función ventricular vamos a preservar, ¿no? Prevenir eventos cardíacos adversos mayores como son las arritmias malignas, ¿no? Y tratar las complicaciones que amenazan la vida, porque pueden ser la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, la taquicardia ventricular, etc., ¿no? Entonces, en el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST tenemos el tratamiento isquémico, o sea, las dos partes pues, digamos que fisiopatológicamente provocan el síndrome, ¿no? Uno es espasmo coronario y el otro es trombosis, ¿no? Trombosis intraluminal. Entonces el tratamiento básicamente antiisquémico es vasodilatador, ¿no? Y el tratamiento trombótico va a ser pues antitrombótico con heparina y antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y básicamente vamos a hablar de eso. Entonces acá tenemos, digamos, las herramientas que tenemos: terapia antiisquémica, dar oxigenación, vasodilatadores nitratados, que pueden ser sublinguales, pueden ser orales o pueden ser endovenosos, incluso hasta en parche. Beta bloqueantes que nos ayudan a disminuir el consumo de oxígeno en el miocardio. Y por otra parte la terapia antitrombótica dada por antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, ¿no? Veamos un poco de la terapia antiisquémica en primer lugar, ¿no? La nitroglicerina usualmente la que se usa en este tipo de pacientes es nitroglicerina endovenosa, ¿no? Esto nos ayuda a reducir la presión arterial sistólica en un 10%, puede normalizar una presión arterial que está un poco más alta, ¿no? Se puede mantener 24 horas, ¿no? En el caso de que no se disponga de nitratos endovenosos, se pueden utilizar tranquilamente nitratos sublinguales que se absorben bien, ¿no? Y tener en cuenta de que si un paciente no mejora con el tratamiento con nitratos, o sea, no disminuye el dolor, a pesar de que damos un buen tratamiento con nitratos endovenosos o sublinguales, el paciente pasa a ser un paciente de alto riesgo, ¿no? Eso hay que tener siempre en cuenta. Los betabloqueadores son beneficiosos especialmente el paciente que está taquicárdico, ¿no? Porque la taquicardia pues aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la demanda de oxígeno al miocardio y aumenta la isquemia definitivamente. De lo que es el betabloqueadores, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, mejora los cambios del ST, mejoran los cambios de la onda T y son, digamos, son elementos bastante importantes en el manejo, ¿no? Reducen también los síntomas, ¿no? La angina, reduce el síntoma de angina, ¿no? Y obviamente hay que tener mucho cuidado en pacientes que están en falla cardíaca, ¿no? Hay que evitar dar beta bloqueadores en pacientes que están con Zika-ST no elevado más falla cardíaca, o que estén con edema pulmonar, o que estén con inestabilidad hemodinámica, tipo hipotensión, por ejemplo. Hipotensión y bradicardia, pues no le vamos a dar beta bloqueadores, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Depende mucho del estado hemodinámico para darle nitratos o beta bloqueadores, ¿no? Acá se ve también algunos usos, por ejemplo, de los nitratos sublinguales. Antes existían los nitratos en spray, pero ahora no, ¿no? Pero básicamente, si se usan nitratos y se disponen de nitratos endovenosos, la nitroglicerina endovenosa es de elección, ¿no?
alivian bien el dolor, ¿no? Y como ustedes ven, contraindicaciones hay que tener cuidado al paciente hipotenso, ¿no? No podemos dar nitratos a un paciente que está pues con sistólicas de 85, 90, hay que tener mucho cuidado. O pacientes con bradicardia severa pueden hacer mucho más bradicardia, más hipotensión, ¿no? En un paciente que se compromete el lado derecho, o sea que tiene un infarto de ventrículo derecho, hay que tener mucho cuidado en dar nitratos, mejor es no dar en este caso, ¿no? Y el otro contraindicación de nitratos es el paciente que viene usando sildenafilo, ¿no? Entonces eso también le provoca una hipotensión más severa, un shock cardiogénico y el paciente muere indefectiblemente, ¿no? Y tener mucho cuidado en los pacientes con infarto de cara inferior, ¿no?